Vamos a lanzar y probar. Hay una frase dentro del diseño ágil que es lanza y prueba, ¿no? O sea, no debes de tener la perfección en el proyecto y en para la innovación social. Hay que probar para regresar, que no conocemos todavía tanto de la innovación social. O sea, hay mucho que está sucediendo en el mundo que no hemos traído a México. ¿Qué es la innovación social? A ver. Como mi definición, ¿no?, de la innovación social es la llegada de todos estos procesos, herramientas, metodologías que permiten que los cambios esperados en las personas a las que servimos, ¿no?, personas en situación de vulnerabilidad o en el medio ambiente o problemas públicos, se aceleren. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. En la conducción, Marilu Villalón y Ernesto Carrillo. Diálogos entre amigos, expertos en filantropía, compartiendo experiencias de vida. Juntos somos la suma de voluntades. Historias detrás de las causas. Bienvenidos, esto es Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes de SMFI. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, muchas gracias. Pues preséntanos a nuestra invitada, gran amiga y conocida del Foro de Donantes y que bueno, pues es un privilegio tenerla ahora aquí en esta charla. Sin duda, pues tenemos el privilegio de contar con la presencia de Ana Paula Ricalde, que como dice Ernesto, una gran amiga y además una experta en articulación multiactor, en cambio sistémico, en una cantidad de cosas innovadoras para el sector, que yo creo que esta charla va a ser una delicia. Así es que quédense con nosotros, por favor. Ana Bienvenida. Paula, gracias. Muchas gracias Marilu y Ernesto, es un gustazo estar aquí, muy contenta y un gusto participar. Muchísimas gracias, Ana Paula. Oye, yo tengo mucha inquietud de conocer, porque bueno, nos conocemos hace muchos años, pero pues yo he visto una evolución increíble y además cómo tú te has ido moviendo y cómo ahora eres una experta en esta parte de la vinculación, de la conexión entre los actores. Cuéntanos, por favor. Pues como dices, ha sido un trayecto interesante. Yo llevo este año 12 años en temas filantrópicos, todos ellos han sido en fundaciones empresariales, pero mi llegada al mundo del desarrollo social y de la filantropía tuvo su proceso. Yo soy diseñadora industrial de profesión, ¿no? Yo salí de la universidad y dije, sí, quiero hacer muebles, quiero hacer productos y de aquí soy. Ahora entiendo por qué los lentes, que me encantan tus lentes, están padrísimos sus lentes. Muchas gracias, ya aprecio mucho mis lentes. Claro, sí. los encontraste con esta visión de diseño. Claro. Lo que me queda, mi vetita pequeña de diseño. Oye, pero a ver. No, yo no creo que te quede una vetita pequeña. No, o sea, yo creo que esto lo has impregnado en todo lo que has hecho. Con el tema, nada más rápido, ¿cuáles son estas fundaciones en las que has estado colaborando? La primera fue Sura, en responsabilidad social, antes de que se convirtiera ya en una fundación que hoy es. Uh-huh. Después en Fundación Telefónica. Que ahí nos conocimos. Ahí nos conocimos. Ajá. En la parte de educación. Después me fui un ratito a consultoría y ahora estoy en otra fundación privada aquí en México. Ok, muy bien. Pues cuéntanos, entonces, ¿cómo ha sido este desarrollo que has tenido ya después de tu tránsito por estas organizaciones? De mucho aprendizaje, o sea, creo que lo puedo resumir de total aprendizaje y creo que sí algo que he cuidado y que ahora que lo mencionas, Marilu, de la betita o betota de diseñadora, creo que es eso, lo que ha marcado mi trayectoria y mi paso por estas fundaciones, traer la metodología de Design Thinking o tener muy presente que un proyecto de desarrollo social, al igual que diseñar un teléfono o un coche, no es un proceso que debe de estar pensado en mí, ¿no? O en la persona que lo diseña. Diseñamos para otros, diseñamos para en proyectos educativos, por ejemplo, en Telefónica, pensando en los docentes de escuelas públicas de educación básica. Debemos de entender muy bien a las personas a las que vamos dirigidos para poder diseñar los proyectos y los procesos de desarrollo que estén en las mejores posibilidades para generar esos cambios que buscamos. Y es algo que pareciera que está implícito en el desarrollo social y en la filantropía, pero en esas primeras experiencias vi que no necesariamente a veces sucedía, ¿no? Y
Y este tránsito, pues este proceso, sobre todo en temas educativos para el desarrollo de habilidades docentes y habilidades en los niños digitales y básicas, me permitió darme cuenta de eso, ¿no? Hicimos proyectos muy grandes a escala nacional con CONAFE, con el Consejo Nacional de Fomento Educativo para las Escuelas Rurales, pero también cosas muy pequeñas con fundaciones, ¿no? Con organizaciones de la sociedad civil en Ciudad de México principalmente. Entonces, ver esa gama de posibilidades de cómo si ponemos al centro a la persona, los proyectos se podían escalar, ¿no? Porque al final, haciéndolo en pequeño en estos proyectos con organizaciones de la sociedad civil, aprendimos muchísimo de esos docentes, que cuando llegamos al momento de escalarlo en un nivel nacional con CONAFE, nos topamos con muchos otros retos, porque no es lo mismo hablar de escuela rural a hablar de una escuela urbana pública, ¿no? Una semiurbana. Entonces, creo que, de nuevo, esta visión de vamos a lanzar y probar. Hay una frase dentro del diseño ágil que es lanza y prueba, ¿no? O sea, no debes de tener la perfección en el proyecto y en para la innovación social. Hay que probar para regresar. Y probar en pequeño y probar rápido. Y es todo esto que también el ámbito del emprendimiento te da, porque también fui una emprendedora fallida, ahora les cuento esa historia. Pues falla rápido, ¿no? Y aprende rápido para poder mejorar lo antes posible. Y eso lo viví, y a veces siento que también en la parte filantrópica nos da miedo equivocarnos, porque sabemos que lo que hacemos cambia la vida de muchas personas. Pero es que no somos perfectos, nadie lo es, y el diseño se trata de eso, de iterar, de regresar, de mejorar, de volver a echar la prueba, y eso es lo que me ha permitido, y creo que lo que me mantiene en el sector, ¿sabes? ¿Cómo romper ese miedo al cambio? Porque, digo, si nos lo cuentas así de que es importante, que efectivamente en las organizaciones luego, pues, cuando volteamos la cara vemos que los años han pasado, las cosas son diferentes y es momento de innovar, de cambiar, y hay una resistencia. Total. ¿Cómo podemos romper con ese miedo? ¿Cómo cambiar el chip? Es una buena pregunta y es un proceso. O sea, de mi experiencia, creo que he encontrado cosas que son muy puntuales. O sea, uno es cuando hay una confianza dentro del equipo de queremos hacer las cosas mejores. Y hacerlas mejores significa, pues, ir probando, ir cambiando. Pero cuando hay ese paradigma bien puesto en la organización y en los líderes, ¿no? de las organizaciones, de si queremos mejorar, tenemos que atrevernos a cambiar. Y entonces es desprenderse de un apego, ¿no? A los proyectos. Si hay un proceso personal que se necesita, 100%. En la fundación en la que estoy ahora, Ale Angarita, que es la persona con la que trabajo y quien lidera esta fundación, es súper abierta al cambio. Y hemos hecho ahí una complicidad increíble porque pues estamos deseosas de que el potencial de esta fundación pueda detonarse, que estamos abiertas, ¿no? Pero ese es un punto y un elemento bien clave para atreverse a probar. La otra es hacerlo en pequeño, o sea, poder hacer estos pilotos, ¿no? Pilotos que al final tal vez no sean los que te dan esos resultados que vas a ir a contar a tu consejo, pero está bien, porque no están hechos para eso, sino es para probar, para que después tengas esas grandes historias que contar. Entonces, armar como tu pequeño ecosistema, ¿no? Tu piloto, y tenerlo muy bien pensado, no porque es un piloto, solo vas a probar como no tomando en cuenta todas las condiciones necesarias. No, trata de hacer ese ejercicio en mini. Y hay una frase que también viene del emprendimiento, que está en inglés, pero dice progression, not perfection. Y es que es eso, si te esperas a tener el piloto perfecto, se te va la vida. Y los problemas cambian, y el mundo cambia, y llega una pandemia, y no hiciste nada, y no sirve. Sí, yo tomaba clases de alebrijes, y nuestra maestra, que era una maravilla, nos decía, bueno, no sé si era o es, la creatividad, la perfección es enemiga de la creatividad. Total. Y totalmente, ¿no? Ahora, yo quiero resaltar aquí la juventud de Ana Paula, porque creo que eso también es un componente importante, y que ahora vemos muchos más jóvenes participando en el ecosistema filantrópico, y a mí me encanta, porque sin duda es como toda esta, ¿sabes? Como refrescar esta visión que se tiene de más innovación, de atreverse al cambio, que a veces en otras generaciones no era tan fácil, ¿no?
Y desde ahí yo quisiera que nos platiques cómo ha sido para ti, porque sin duda este toque de diseñadora lo has impregnado en las distintas cosas que vas haciendo y que has generado procesos muy innovadores y muy renovadores también, ¿no? Y celebro que tengas cómplices con quien ponerlos en marcha, porque también tiene mucho que ver los liderazgos. Pero bueno, platícanos por favor, ¿cómo ha sido este empuje que has hecho para ponerle este toque de innovación a estos procesos filantrópicos y de responsabilidad social? Gracias por la juventud primero. Buenos genes, diría, gracias a mi mamá y mi abuela, porque ya no soy tan joven. Pero mucho ha sido también curiosidad. Hay algo que también me di cuenta, no me había dado cuenta antes en mi vida, que era que sí soy un aprendizaje para toda la vida, ¿no? Sí soy esa persona que aprende todo el tiempo. He encontrado en los vuelos de avión el mejor espacio para leer lo más denso técnicamente, ¿no? Y eso, así ha empezado mucho, desde la curiosidad de aprender, ¿no? Cuando hablamos de articulación y vinculación, yo me preguntaba, bueno, pero es que no solo es el sentarnos tú y yo juntas y decir vamos a hacerlo, se necesitan otras, o sea, en la práctica he entendido y he aprendido que se necesitan algunas otras habilidades para ello, habilidades que tienen que ver más también con la persona, ¿no? Cómo nos escuchamos, cómo estamos abiertos a los paradigmas, y entonces desde esa curiosidad, con todo estos procesos de aprendizaje, que son procesos autónomos, tampoco es que me haya ido a hacer una maestría todavía, algo de colaboración. Mi maestría fue en Administración de Empresas, un MBA de mi época de emprendedora, pero fue siempre ha sido a partir de la curiosidad. La curiosidad me ha llevado a aprender y a encontrar lecturas, a encontrar autores, a encontrar proyectos en otros lados del mundo, que una vez que me clavo, porque así soy, ¿no? Está el tema. Me clavo, leo y lo traigo y lo comparto. Así también ha sucedido la innovación en los lugares en donde he estado, porque comparto el conocimiento. Y de nuevo, yo agradezco muchísimo los años que estuve en Telefónica, porque el aprendizaje era el motor, ¿no? de la fundación, y todavía lo es. Y entonces nos llegaban estos temas súper innovadores en educación, y desde Madrid en su momento lo compartían con toda la región. Entonces ahí empecé como a entender, es que sí, el aprendizaje y el conocimiento, esta época de el saber es poder, no sé si va así la frase, pero algo así. Sí, Dios mío, ¿no? Está más que enterrado. Esto, pero total, ¿no? Y entonces todo lo que yo aprendo, porque tampoco es que me vuelva experta, o sea, gracias también por lo de experta, pero no, más bien lo que hago es aprender, tratar de practicarlo, compartirlo, hablarlo con otros, y entonces cuando empiezas a tener estas conversaciones de los mismos temas de innovación con otras personas que tienen experiencias diferentes, que ven que justo su vivencia, su experiencia, sus paradigmas contra los tuyos, pues empieza a crear y empieza a emerger estos procesos de innovación, ¿no? Se expande, ¿no? El conocimiento compartido se expande. Total. Y así es como esa emoción de los grupos en los que participo, de trabajo, en alianzas, pues se van emocionando también, y esa innovación se va probando, ¿no? Pero siempre con estas ganas de que lo que hacemos, lo hacemos para mejorar la vida de las personas a las que servimos, ¿no? Ya sea directa o indirectamente, como una fundación del segundo piso o una organización de la sociedad civil. Pero el proceso va desde ahí, ¿sabes? Creo que, y eso se ha repetido. Gracias por tu pregunta, porque no me la había puesto a reflexionar, y creo que es una constante, ¿no? Y es bien lindo ver cuando a veces esas discusiones de, ¿te imaginas que no sé qué? O qué bueno sería que hiciéramos esto. Un par de años después, mira ya lo que estamos haciendo, y mira cómo se comprobaron algunas cosas, mira cómo salieron cosas inesperadas, ¿no? También. Exacto, cómo sumamos. Bueno, en temas de innovación, en todos, digamos, en estos grupos donde tú colaboras, en los recientes años, ¿a qué se han enfrentado? ¿Cuál, digamos, han sido los retos que tú ves, sobre todo aquí en México, para aceptar el cambio y la innovación? ¿Y cuáles son esos temas en los cuales tú estás participando? Creo que los retos es
que no conocemos todavía tanto de la innovación social. O sea, hay mucho que está sucediendo en el mundo que no hemos traído a México. ¿Qué es la innovación social? A ver. Como mi definición, ¿no?, de la innovación social es la llegada de todos estos procesos, herramientas, metodologías que permiten que los cambios esperados en las personas a las que servimos, ¿no?, personas en situación de vulnerabilidad o en el medio ambiente o problemas públicos, se aceleren. Y una para mí, las innovaciones sociales más grandes, que se tardó en llegar al sector, pero que ahorita está muy fuerte, es el cambio sistémico, ¿no? A abordar las cosas, las problemáticas desde un enfoque sistémico. Pero es un reto, porque es un tema que te lleva a pensar desde la complejidad y de ver que muchas cosas, es como tener, imagínense esta maraña, este estambre ahí todo revuelto, es eso, trabajar en eso y no tratar de desenmarañarlo, porque el sistema es así de revuelto y así de complejo. Hemos sido educados en pensamientos lineales, ¿no?, que hay una consecuencia, si haces A va a haber B, pero el pensamiento sistémico te dice A sucede porque pasa B, pero porque también pasa Z, que pasa por X y Y y después le pega a A. Entonces hay una serie de factores, ¿no? Factores que están involucrados y que no es tan fácil, no tienen una relación lineal, no es una narrativa de tan sencilla en un problema público como hay desnutrición porque la gente no come. ¿Es así? No es eso. No, es más complejo, ¿no? Y entonces ahí está el reto, que como personas, ¿no?, nuestro sistema educativo, ¿no?, de aprendizaje no nos preparó o nos quitó esa forma de aprender, porque así piensa un niño, así pensamos, ¿no? Entendemos que todo puede estar relacionado, pero lo perdemos en algún tiempo y volverlo a retomar en una vida adulta hace que sea un reto y hablar del cambio sistémico, la perspectiva sistémica en el mundo social. ¿Y qué temas son los que ahorita, digamos, tú estás, en los que estás colaborando, trabajando actualmente, que esté involucrado este tema? Sí, es la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno, otra red multiactor a nivel nacional. Otro proyecto es GOIN, que es Global Opportunity Youth Network, en su capítulo para la Ciudad de México. Ambos, GOIN lo que tiene es, desde diseño, la iniciativa busca romper las barreras estructurales que impiden que las y los jóvenes oportunidad, que son personas que tienen mucho potencial, pero vienen de contextos y situaciones complejas, logren una inserción laboral, ¿no? Y entonces, en ese proyecto específicamente, se trata de abordar el problema desde el ámbito educativo, pero también desde el ámbito de la accesibilidad de las empresas a reclutar jóvenes, pero desde la política pública, porque no hay una política pública que incentive la contratación de personas jóvenes, desde el ámbito también del emprendimiento como una forma de autoempleo digno. Entonces, si te fijas, yo decía, es una red sobre la empleabilidad, no solo es que haya chavos y que haya vacantes, ¿no?, sino que haya educación, que haya empresas comprometidas con la empleabilidad juvenil, que haya una diversidad de soluciones o de opciones de vida para los jóvenes que no quieren trabajar en una oficina y ser un godín como yo soy, que me quiero y amo la vida godín, pero como tratarlo de ver desde la diversidad, ¿no? Pero son mezcla de muchos temas que de repente la gente dice, bueno, pero vamos por uno primero. No, es que tienen que suceder todos. Y ese proceso es el interesante. Entonces está GOIN, está también un proyecto que se llama Colaborando con las Infancias, con otras, somos 4 fundaciones las que participamos ahí, y ese proyecto implicó 2 cosas, el cambio sistémico y el actuar sistémicamente, pero también la formación para pensar y desarrollarnos como organizaciones de la sociedad civil, poniendo la vida al centro, que es otra innovación social, que es la regeneración, el pensamiento regenerativo, que viene desde los estudios de la naturaleza y el impacto social, pero que aplica perfectamente a los temas sociales, ¿no?, de personas, de desarrollo social.
Pero son retos, porque son aprendizajes nuevos, es contenido nuevo. Imagínate que todo lo que te enseñaron en la escuela no sirve. O sí sirve, pero olvídalo. Eso no es. Y ahora, eso no es. Lo que te quería yo, justo ahorita que mencionas el tema de los jóvenes, el tema de el empleo en los jóvenes, estamos viviendo un momento como muy dispar, porque por un lado está esta generación de adultos que tienen una manera de trabajar, donde hay horarios establecidos, tienes que ir a la oficina, no puedes hacerlo desde casa, que es algo que aprendimos en la pandemia, de que sí se puede trabajar desde otros espacios. Pero por otro lado está esta generación sándwich, que yo me considero en esa, que vengo de la vieja escuela, pero estoy viendo las nuevas generaciones. Entonces yo estoy como que en medio, aprendiendo de unos y desaprendiendo de otros, que también es como un momento así medio complejo, ¿no? Porque dices, es verdad, o sea, yo traigo esta escuela, pero pues ya no se usa eso, ya no. Y luego los jóvenes que, por un lado, pues están plantados en la realidad del mundo actual, y por otro lado, descalificados muchas veces por otras por las generaciones más grandes, donde hay un señalamiento de no quieren trabajar, quieren ganar bien, no quieren hacer nada. Pero no es esa la realidad, simplemente es otra manera, otro sistema. Y en esto en estos proyectos donde tú colaboras, ¿cómo ven esto y cómo trabajan con las viejas generaciones y hacer esta unión, ¿no?, de jóvenes con los mayores? Claro. Y que se entienda y que se pueda aplicar, porque hay jóvenes que son emprendedores y que tienen mucho empuje. Totalmente. Y luego son relegados y no, espérate, párale, por el miedo al cambio del que platicábamos hace rato. Sí, claro. Es una realidad. Lo que cuentas es lo que pasa, ¿no? Y creo que ahí es donde también entra esta otra beta de especialización en la que me he formado, que es la articulación multiactor, ¿sabes? Porque no puedes desde la vida adulta, desde el adultocentrismo, decidir y diseñar un programa para juventudes sin ellos presentes, sin tener estos diálogos, y son diálogos generativos, ¿no? No son diálogos que solo van desde lo tradicional y lo que quieres escuchar y lo que yo quiero que tú me digas, sino son diálogos que tienen que ir bajando hacia un nivel de conversación que permitan realmente estar conectados, ¿no?, entre todas estas generaciones, y no solo generaciones, sino roles en las instituciones. Son proyectos en donde está la sociedad civil, pero también hay empresas, y son empresas que son grandes corporativos y empresas pequeñas, pero también hay gente de la academia, a veces, y tratamos de empujar mucho que haya gente con roles en gobierno que están involucrados con la temática, y sobre todo que haya siempre jóvenes, ¿no?, que haya jóvenes en la conversación. Y son proyectos y son procesos complejos, de nuevo, porque las personas vienen de instituciones y de paradigmas muy marcados, ¿no? Lo que ve el gobierno, lo que ve la sociedad civil, lo que ve el sector privado, lo que ven las personas con las que se diseña la iniciativa, y son procesos que necesitan un nivel de confianza importante, ¿no? Wow. Porque con la confianza se empieza a romper ese miedo hacia, híjole, es que no estoy seguro que tu idea sea la mejor, es que no es tu idea y mi idea, es nuestra idea. Y llegar a ese momento de nuestra idea viene de tener esos procesos de varios meses, no son mágicos, ¿no? Y de varios, a veces hasta años, de poder entendernos primero por qué estamos juntos y qué queremos hacer juntas las personas que participamos. Y ahí, hablando de nuevo de innovación social, les recomiendo, y es algo que también le he entrado mucho en los últimos 2-3 años, que es la teoría U, la letra U, de Otto Scharmer. Otto Scharmer es un académico alemán en el MIT en Estados Unidos, que desarrolló una metodología que se llama tal cual, teoría U, que a grandes rasgos dice, imagínense la letra U, ¿no? Ajá. Tú empiezas en una relación con las personas muy transaccional, muy cordial, como esta conversación, pero puedes ir bajando si tú abres tu mente, tu corazón,
a tener una conversación mucho más profunda, en donde tal vez te abras desde la vulnerabilidad, de no saberlo todo, de no tener que saberlo todo, de preguntarnos cosas juntos, y mientras vas bajando, imagínense esa pancita de la U, hay un momento en donde ya hay una convergencia o una camaradería, y entonces no solo es mente abierta, corazón abierta, sino voluntad abierta, que nos permite pensar en cosas juntos diferentes, pensar en nuevas posibilidades, y entonces Otto le dice, llega el momento de emerger, de salir de esa pancita de la U hacia la otra parte, la otra mitad, y entonces lo que sube, como subimos juntos en esa conversación y en un actuar y es un diseño, es desde un mundo diferente. Es un mundo, es una conversación y una relación totalmente diferente a esa primera mitad de la U, ¿no? Cuando bajas a la pancita. Y eso es lo que hace que en los procesos se haga el cambio, se llegue a la innovación, se vuelvan sostenibles, porque tenemos otro tipo de relaciones como personas en estos proyectos colaborativos. Qué interesante esto que cuentas, Ana Paula, porque me parece que antes se veía como el trabajo muy desvinculado de la persona, pues de todo lo que es el ser, ¿no? De la emoción, de la inquietud, del miedo, de la vulnerabilidad. Era, no, yo tengo que mostrarme como que sé todo, como que lo puedo todo, no tengo miedo, ¿no? Y ahora nos planteas un escenario totalmente distinto. A mí me llama la atención y quisiera que nos platiques cómo es que llegas a todos estos temas, porque bueno, el cambio sistémico sin duda es un tema muy, muy novedoso para el ecosistema, incluso internacional. Entonces, bueno, me gustaría que nos puedas platicar cómo es que llegas a este tema y bueno, ya nos platicaste un poco en qué consiste, pero ¿cómo ves tú que este tema de empezar a ver los problemas desde este cambio sistémico, desde este caos que implica verlos de esta forma, cuál es el valor que tiene el poder abordarlos desde esa perspectiva? Ya, llego por casualidad, como muchas cosas en mi vida y en la vida de todos seguramente. Sí. Hubo un momento en donde en una transición entre una fundación y otra, entré a una consultoría. Y en esa consultoría conocí a Vanessa Armendáriz. Vanessa Armendáriz es una chica mexicana de Monterrey, pero hoy vive en todo el mundo, expertísima en cambio sistémico. Ella hizo una maestría en Finlandia y en esta consultoría donde yo estaba se implementaban proyectos hacia la responsabilidad social corporativa, pero no, más bien a la parte de negocio, no a la parte social, sino es como la sustentabilidad. Y se aplicó, y con Vanessa aprendí muchísimo, 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 y Vanessa es una gran persona que me transmitió su emoción y su gusto, y dije, es que claro, o sea, cuando empiezas a entender que los problemas hoy, el clásico ejemplo para el pensamiento sistémico o el cambio sistémico es, imagina un iceberg, ¿no? Del iceberg siempre vemos la punta. Esa punta son las consecuencias o son las consecuencias de un montón de cosas abajo, ¿no? Que en el mundo social es, por ejemplo, esto, hay desnutrición. Lo que vemos, solo hay gente que no tiene buenos niveles de nutrición. Pero si piensas sistémicamente, te empiezas a preguntar por qué es eso y empiezas a encontrar estas respuestas de por qué sucede lo que se ve, y eso te lleva a encontrar respuestas en otras causas que tal vez nunca habías visto. Y entonces cuando lo ves así, empiezas a encontrar que hay soluciones, que tal vez se tiene que llegar a una solución. O sea, si tú solucionas algo que se llama punto de apalancamiento, que es eso que en el sistema, si lo mueves, si lo cambias, cambia toda la estructura del sistema y por lo tanto sus consecuencias, puede que sea una acción que está totalmente alejada de, no sé, que la gente tenga acceso a alimentos, que tenga acceso a alimentos nutritivos, sino tal vez te lleva a pensar, es que el campo mexicano tiene muchos retos de desarrollo social
Y si mueves eso, si haces que la gente del campo mexicano tenga mejores condiciones laborales, económicas, de desarrollo, que no haya intermediarios, entonces el acceso a los alimentos puede ser mucho más asequible, mucho más barato, y entonces esta gente que hoy no tiene recursos para comprarlos, los puede comprar, y no solo es eliminar al intermediario, sino es desarrollar al campo mexicano, que es si lo piensas hoy, es una cosa muy alejada de hablar de niveles nutritivos, ¿no? Entonces eso es lo que así llego y así voy aprendiendo y así lo voy como poniendo en práctica, pero también es que el mundo y cómo llega también esto al desarrollo social, estos temas, es que el mundo que tenemos ahora, y no se los tengo que decir, es tan complejo, es tan complejo, que nos obligó a pensar diferente, y nos cuesta, pero es que ya no hay otra forma de ver, para mí, ya no hay otra forma de ver las posibles soluciones. Y es algo que también creo que todo el mundo aceptamos, pero pues el reto está en eso, ¿no? En cómo lo implementamos, y eso cómo se come, y por dónde empiezo. Porque también algo que es increíble del cambio sistémico de estos paradigmas es cuando te das cuenta que a veces lo que tú haces genera consecuencias negativas en el sistema, aunque tiene resultados positivos. A ver, ¿cómo es eso? a ver. Personas sin hogar, personas que viven en situación de calle. Hay ejemplos de, oye, es que entonces hagamos albergues, hagamos vivienda, porque la gente no tiene dónde vivir. Y entonces, ¿para dónde va esto? Okay, sí. ¿No? Y como esos hay muchísimos ejemplos. Creas albergues, la gente deja de estar en las calles, pero esos albergues no son sostenibles porque no hay recursos, porque se sostienen de gobierno o de organizaciones de la sociedad civil o de lo que sea, y no es sostenible, y la gente termina solo teniendo una casa, pero no hay una oportunidad de desarrollo. Nadie se fija en, oye, ¿por qué la gente terminó en la calle? Tiene temas de salud, tiene problemas psicosociales, necesita un trabajo para sostenerse y sentirse digno de estar en esa casa. Entonces, claro, el albergue no es la solución en ese ejemplo, ¿no? Y hay muchos así. Muchos. Pero son buenos proyectos, son proyectos que vienen desde el amor absoluto de que una persona no vive en la calle. Pero fíjate qué interesante, este es el problema de no complejizar los problemas, porque al no complejizarlos no podemos ver todas estas otras aristas que hay en el pensamiento sistémico, ¿no? Entonces, si no consideramos todo este mar de circunstancias que dan lugar a una cierta problemática, pues no podemos atacarlas ni podemos vislumbrar que no es nada más una causa, sino que pueden ser muchas causas articuladas, ¿no? Y en esa articulación nos lleva también a otro elemento del cambio sistémico, que no lo podemos hacer solos. El sistema, exacto. En el sistema estamos muchos, y si esos muchos no nos hablamos, no tenemos conversaciones más allá de lo transaccional, lo que podamos hacer juntos se queda superficialmente, no ataca los problemas desde su raíz, no mueve estructuras y dinámicas de comportamiento, y entonces seguimos replicando el mundo que conocemos, porque no nos atrevemos a crear un nuevo mundo en este sentido de generar nuevos proyectos, nuevas iniciativas, de traer a la mesa a ese que tal vez nos hace sentir incómodos. Eso también es súper bueno cuando te pasa, es como, es que claro, esto nunca se iba a solucionar si no estaba este actor en la mesa, aunque ese actor no sea el natural dentro de una vinculación, y aunque ese actor diga cosas que nos ponen incómodos. Pero esa incomodidad, cuando superas esa tensión de incomodidad, la magia sucede. Y de verdad que yo sé que se lo estoy diciendo súper filosóficamente, pero es que hay que vivirlo. Pero cuando se vive, de verdad que ves el cambio y ves un mundo de posibilidades. Es como ver de blanco y negro, este ejemplo, ¿no?, de la tele cuando se vuelve a color, cuando cortan el listón. Es así, es esa explosión de viví en otra realidad. Y acá está una nueva que me invita a ser parte de. A mí esto que dices me encanta, porque además a lo largo del foro de donantes y de estas conversaciones hemos hecho mucho énfasis en el trabajo colaborativo. Y bueno, todo viene a colación al trabajo colaborativo, ¿no? Si nos sumamos, si no articulamos, no podemos llegar a estas soluciones que pueden ser mucho más estructurales, ¿no?
Así que bueno, pues eso, digo, me parece que es muy, muy relevante cambiarnos, y qué difícil, ¿no? Cambiarnos el chip, cambiarnos la mentalidad y atrevernos a lidiar o a trabajar, a colaborar con esos actores que nos ponen incómodos. ¿Tendrás algún ejemplo como más puntual que nos puedas como así comentar para que nos quede claro a todos de qué va esto? Vuelvo tal vez a contarles sobre Going, ¿no? Esta red hacia la empleabilidad juvenil en la Ciudad de México. Por favor. En esa red existen más o menos ya 90 miembros de la ciudad. Y esa red, antes de empezar siquiera, primero tuvo un diagnóstico, como todo, ¿no? La mayoría del inicio de proyectos sociales parte de un diagnóstico, pero ese diagnóstico justo se hizo sistémico. Ese diagnóstico levantó no solamente información sobre temas laborales y de juventud, sino temas educativos, temas de vacantes en las empresas, temas de necesidades de los jóvenes y cuál era la diversidad de los jóvenes, porque cuando hablamos, no importa la población, pero en el caso de juventudes, no es un solo perfil de jóvenes. Acuérdense ustedes sí, ¿no? dos, yo me acuerdo de cuando era joven, ¿no? Pues querías cosas diferentes y seguramente ustedes dos también querían cosas muy diferentes, ¿no? Y venimos de contextos y de paradigmas y todo muy diferente. Entonces se hace este diagnóstico y este diagnóstico arroja ciertos retos, ¿no? Del sistema en México, de la Ciudad de México, porque eso también es otra innovación social que trae el cambio sistémico. Puedes ubicarlo en un sistema local o hiperlocal, hablar de una alcaldía. Going lo hace a nivel Ciudad de México. Y entonces invita a estos actores, a la Secretaría del Trabajo, a el Sistema Nacional de Empleo, pero también a las personas de la educación, del Sistema de Educación Media Superior, a organizaciones de la sociedad civil, pero no solo a las que forman jóvenes, sino también a las que hacen procesos de intermediación laboral, a las que forman capacitan a los jóvenes en temas de habilidades socioemocionales y técnicas, no solo para el trabajo. Y entonces todo eso se vuelve un caldo de cultivo, ¿no? Un grupo de personas que con este diagnóstico decidimos, porque somos parte de eso, decidimos actuar en ciertos temas, ¿no? Y entonces, oye, va a haber un comité de vinculación con empleadores. Y en ese comité de vinculación con empleadores nos damos cuenta que lo que necesitamos también hacer, porque no es un pero o un o, sino es un y, es cambiar la narrativa alrededor de las juventudes. Si no ayudamos a cambiar la narrativa, de nada va a ser, o de poco va a servir que sigamos formando personas jóvenes con habilidades para el trabajo, ¿eh? Si no hay una narrativa, si no hay una historia diferente que nos contamos alrededor de las y los jóvenes. Entonces, este ejemplo, lo que les quiero como compartir es de empezar con un grupo de trabajo que era, vamos a vincular con los jóvenes, con los empleadores, que tengan más vacantes, se transforma en, hagamos un proceso de comunicación y de cambio de narrativa. Porque si no cambia esa narrativa, no va a haber esta apertura a contratar. Y si no hay esta apertura a contratar, estos jóvenes van a terminar egresados de programas de organizaciones, pero sin una vinculación directa al empleo. Y también este grupo ha ido evolucionando. El modelo de gobernanza o sus grupos de trabajo hoy ya no son los que eran al inicio, ¿no? Porque van dando cuenta, y es que también eso tiene el proceso de pensamiento sistémico y de actuar sistémico, es de ir adecuándote a lo que el contexto requiere y no a ponerle una foto al diagnóstico, por ejemplo. El diagnóstico no es una foto que se toma en el momento, ¿no? Ese diagnóstico del que hablé que no es estático, con el que empezó la alianza, hoy se va alimentando y se va nutriendo y se va complejizando, y con esa complejidad del diagnóstico la red se va moviendo. Y entonces la red dice, oye, es que mira, nos hemos dado cuenta que el sector de hotelería y turismo está despertando hacia tal vez ser más abiertos a contratar a las y los jóvenes. Entonces, sumemos a organizaciones de la sociedad civil que forman a los chavos en temas de gastronomía, en temas de servicios para el sector turístico,
para hacer esa vinculación, que no era el plan inicial. El plan inicial era, creo que economías verdes y servicios en general, pero es ir como sintiendo el sistema, y la alianza se mueve así, Going se mueve así. Entonces es como es tener un orden en las estructuras de las alianzas, pero con una flexibilidad que ni nadie Comaneci, ¿no? O sea, así de darte la vuelta. Wow. Una flexibilidad por una parte que es el sector empresarial, pero también una preocupación en la educación de los jóvenes por precisamente capacitar a esta población joven que esté a la altura, ¿no? Y de los requerimientos del mundo actual. Del mercado laboral. Del mercado laboral. Total. Fíjate que ahorita me recordaste, me invitaron al principio del año pasado, precisamente en una de las universidades, digamos, más importantes de México. Los directivos nos invitaron a personas que colaboramos en fundaciones o en algún tipo de organización, porque ellos lo que estaban buscando era precisamente ver qué es lo que estaba demandando el mercado laboral en el tercer sector. Y entonces, en esta reunión que fue adentro del plantel de ellos, de la universidad, estaban maestros, los directivos y un grupo de alumnos. Y entonces fue un desayuno muy interesante porque se hablaba de estos temas y ellos lo que querían era empaparse de qué es lo que estaba sucediendo en las organizaciones de la sociedad civil, donde pudieran encajar sus jóvenes que estaban próximos a ser egresados, ¿no? Y entonces yo creo que es también muy importante lo que están haciendo las universidades en este acercamiento. Digo, ahorita hablamos del tercer sector, pero pues en cualquier parte del mercado, ¿no? De la demanda del mercado, pero sí que exista esta vinculación de ambos, la apertura de las empresas y por otro lado, pues la preocupación de las instituciones educativas para que sus jóvenes tengan este acceso y que salgan preparados, ya que se van a enfrentar desde una entrevista de trabajo y todo lo que conlleva, ¿no? Claro, y ahí también sumar, y es algo que también escuché en un evento el año pasado en Monterrey del Sistema B, una persona de Argentina lo comentaba, es que ya no solo el sistema educativo tendría que pensar en la demanda del mercado laboral actual, sino de las necesidades del mundo, del planeta, pero del planeta en todo su sentido, ¿no? De los seres humanos, de los seres vivos en general. Y me puso a pensar muchísimo. Me decía, es que ¿qué es más importante hoy? O imagínate en 5 años. Que sepas tener un cultivo en tu casa o que tengas una maestría en finanzas. Bueno, esto además nos abre otras perspectivas, ¿no? Porque, bueno, en la forma en la que ha ido evolucionando el ecosistema, o sea, si bien antes era casi estas relaciones transaccionales, ¿no? Tú necesitas, yo creo que tú necesitas esto, yo te doy esto, ¿no? A este cambio de mentalidad, de irnos justo como a la base de las necesidades, a entender desde otro lugar y desde otra posición. Claro, no en todos los casos sucede, pero eso sería lo ideal, ¿no? Y muchos donantes ya están haciendo esto y muchas organizaciones están empezando a relacionar desde esta otra perspectiva, ¿no? Desde entender las necesidades de a quiénes estamos llegando, de con quiénes nos estamos articulando y vernos más pues de colaboración, ¿no? Desde una postura más horizontal. Y bueno, qué importante esto que dices, porque esto justo es también parte del cambio sistémico, ¿no? Abordar las necesidades y las soluciones de otra manera, ¿no? Total, y ahí Otto Scharmer de nuevo, ya eso dice, ¿cómo pasamos del ecosistema, del yo y yo decido y yo hago, yo te digo, al ecosistema? Nosotros vemos, sentimos, decidimos. Ah, qué bonito, qué bonito, está increíble esto. Va a venir, así es que espéralo. Okay. Pero sí, y ese es un ejemplo. Así es como suceden las dinámicas de colaboración en estas redes que les comparto, que participo en Going. Es un proceso, de nuevo, es algo que va pasando con el tiempo, pero es cómo llegar
y pasar del ecosistema, del yo soy la organización que traigo esto y sé hacer esto, al ecosistema, qué necesitamos hacer juntos para atender estas necesidades. Oye, y bueno, ahora que tú estás pues, totalmente sumergida en este tema, ¿cuál es tu percepción de cómo estamos en las organizaciones en México en relación a este tipo de cambio? O sea, realmente sí estamos escuchando, estamos volteando a entender, hay todavía resistencia. ¿En qué momento sientes tú que está el pulso de este tema dentro del tercer sector? Sí. ¿Cómo lo ves? Yo creo que es un tema todavía ni siquiera naciente. Yo creo que es algo que escuchamos más, pero se queda en ese nivel de, dicen ahí que, ¿no? Pero eso no me hace cambiar mi modelo, ni cuestionarme, ¿no? Como organización. ¿Y eso cómo nos afecta? O sea, ¿nos mantiene en un rezago? Creo que lo que más genera es que se amarra a mantener un status quo y nos limita en el cambio que podemos generar hacia las personas, hacia la sociedad, hacia el país. Entonces, pues eso, no es que si no lo haces, no es que vayas a hacer un daño o esté mal, pero te estás limitando, estás perdiendo oportunidades, estás al final de cuentas yendo en contra, y de nuevo regresamos a lo de las consecuencias negativas, de propiciar un mejor desarrollo hacia las personas o al medio ambiente al que sirves. ¿Y en qué países, digamos, son, digamos, ejemplo en este tema, que están, digamos, a la vanguardia? ¿En qué parte del planeta, digamos, es donde están? Finlandia, amigo. Bien. Siempre, bueno, Finlandia siempre es ejemplo de todo, ¿no? Pero ¿dónde, digamos, está ahorita el meollo, ¿no? Que estén realmente haciendo este cambio y que se están viendo, pues, los logros? Primero, estos cambios sistémicos son a larguísimo plazo. Entonces yo creo que todavía no vemos así un cambio radical, ¿no? De 180 grados en ningún lado. Pero donde creo que hay mucho activo, no es Finlandia, o sea, sí hay muchas cosas que pasan en Europa, pero para mí Estados Unidos tiene muchos ejemplos de impacto colectivo y sistémico. Y creo que una de sus problemáticas, la del racismo, es la que les hizo despertar mucho hacia eso. Ahí hay muchos ejemplos de alianzas multiactor con perspectiva sistémica a nivel local, en el sistema educativo, pero en el sistema de nutrición. Les voy a recomendar un libro que se llama, en español creo que la traducción es Cambio Sistémico en el Tercer Sector, tal cual, pero se los dejo en un minuto. Y tiene un montón de ejemplos. Hay muchos que sí son en Estados Unidos, hay otros en África, ¿no? Creo que temas de salud. La salud, el tema de acceso a la salud, calidad en la salud, tiene muchos ejemplos de procesos de articulación, de cambio sistémico. Hay una alianza, no sé si está en México, honestamente, pero que se llama, no es Médicos Sin Fronteras, pero ellos lograron al final, y hay un documental en Netflix, lograron cambiar la política pública de algún país en África y erradicar. Creo que ahí todavía había polio. ¿Te acuerdas del nombre del documental? Uy, ahora se los busco. Bueno, se los dejo. Lo buscamos y lo ponemos aquí. Sí. Porque estaría muy interesante. Sí, está muy bonito. Verlo. Muy bonito. Uno de los fundadores de esa fundación terminó siendo presidente de el BID, si mal no recuerdo, de algún organismo internacional. Okay. Pero fíjate qué interesante esto, o sea, es totalmente un cambio de mentalidad, ¿no? O sea, de pasar de lo individual a lo colectivo y de, además, como dices, ¿no? O sea, de atreverte a tocar la vulnerabilidad y el decir, bueno, esto no lo sé, y pues de aprender, ¿no? De tener esta inquietud para buscar más allá o buscar aliados que sí sepan lo que tú no sabes, ¿no? Porque, bueno, sin duda no podemos saberlo todo. Pero esta parte de poder reconocer lo que podría leerse como una debilidad, que no necesariamente, ¿no? Puede ser una oportunidad. Qué increíble, ¿no? Que esta nueva forma de pensar nos invita a revolucionar. Sí, y nos reta. Claro, sin duda. Y eso, cuando lo ves así te reta y cambias de opinión de lo que
tradicionalmente o años atrás hubieras dicho, también es como, ya soy una persona evolucionada, ¿no? ya trascendí, ya. Sí, exactamente. Sí. Oye, qué interesante este tema, de verdad, te agradecemos muchísimo. Ya te comprometimos a que nos acompañes en un nuevo programa porque hay otros temas que sabemos que dominas perfectamente y que, bueno, hemos tenido la oportunidad de escucharte en otros foros y queremos que nos compartas aquí en el Foro de Donantes. Te agradecemos esta primera conversación. Gracias. Va a haber una segunda. De verdad, no saben lo interesante del próximo tema, porque ya lo estuvimos aquí programando para próximas fechas. Sí. Pero pues te agradecemos mucho esta conversación. Nos dejas, ahora sí que me dejaste con muchos términos y muchas cosas en la mente, títulos de libros y el documental que lo vamos a poner. Y el glosario próximo, por favor, también, ¿no? Claro, porque es que luego cuando uno conversa con gente que tiene ciertas especialidades y uno no, ¿verdad? Pero afortunadamente ella tiene una manera de explicarlas muy bien que nos hace entender. Gracias. Y si no, pues preguntaremos. Ahora sí que la gente que quiera mandar también sus preguntas, que nos las mande para... Seguro. Ahora que vamos a estar nuevamente grabando, a lo mejor te tenemos aquí alguna preguntita. Hacemos nuestra comunidad de aprendizaje. Claro, exactamente. De verdad, muchísimas gracias, Marilu, muchas gracias. Gracias, Ernesto. Y pues nos vemos en un próximo podcast. Gracias. Ana Pau, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana Paula. Gracias por traernos estos temas novedosos a la mesa. Muy gracias. Y queremos agradecerle a Casa CEMEFI. Gracias a Casa CEMEFI por permitirnos pues tener estas conversaciones aquí en este lugar tan hermoso, y gracias sin duda a todo el apoyo de sistemas y al área de administración, de logística, que hacen posible que podamos estar aquí transmitiendo para ustedes. Muchas gracias. Gracias.